Lección número 2. Las 7 iglesias del Apocalipsis. El número 7 en la Biblia indica plenitud. Lo encontramos varias veces en el libro del Apocalipsis. 7 iglesias, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas con 7 coronas, 7 diademas, 7 plagas, 7 montes, 7 reyes. Hoy comenzaremos el estudio de las profecías del Apocalipsis con las 7 iglesias. Juan recibió la orden de escribir sus visiones en un libro y enviarlo a las 7 iglesias. Apocalipsis 1, 11 y 19, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis registran las cartas que fueron enviadas. Existen más de 7 iglesias en el Asia, como por ejemplo Colosas y Mileto. Eso lo podemos observar en Colosenses 1:2 y Hechos 20:15. Pero Dios, en su omnisciencia, eligió estas 7, porque sus características y estado espiritual en los días de Juan representaban 7 periodos por los cuales pasaría el cristianismo desde su inicio hasta la segunda venida de Cristo. Estudiando juntos. Primera iglesia, Éfeso. 1. ¿Qué nos informa el texto bíblico acerca de la iglesia de Éfeso? Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Éfeso, una iglesia victoriosa. La ciudad de Éfeso estaba situada en la costa occidental del Asia Menor. Tenía un gran puerto que funcionaba como puerta de entrada a la provincia romana de Asia y punto de partida para la ruta comercial. Su localización era privilegiada. Tal vez por esto fue que recibió el nombre de Éfeso, que significa deseable. Era una ciudad adornada con hermosos templos y sede del culto a la diosa Diana, culto altamente inmoral en donde se practicaban orgías en honor a la fertilidad. Hechos 19:27.
Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. El apóstol Pablo visitó varias veces esta iglesia y Timoteo, discípulo de Pablo, probablemente fue su pastor en los días de Juan. La presencia de estos líderes ayudó a mantener la pureza de la doctrina y el celo misionero. Fue un periodo de gran crecimiento del Evangelio. Periodo profético del año 31 al año 100 después de Cristo. La iglesia cristiana fue fundada por Jesucristo. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Aquí equivale a Petros. Y sobre esta roca, aquí equivale a Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primera de Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Su iglesia debía pasar por 7 periodos, representados por las 7 iglesias. La iglesia de Éfeso representa el periodo de la iglesia cristiana que va desde el año 31 después de Cristo, año de la muerte de Cristo, hasta el año 100 después de Cristo, fecha aproximada de la muerte de Juan, el último de los apóstoles. Fue una época de pureza doctrinaria y grandes avances evangelísticos, aunque la profecía ya hablaba de un abandono del primer amor y de la necesidad de arrepentimiento. Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Segunda iglesia, Esmirna. 2. ¿Cuál es el informe que nos da la Biblia acerca de Esmirna? Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, una iglesia perseguida. La palabra Esmirna viene de mirra, un suave y dulce aroma. Es posible que esta iglesia haya sido fundada por el apóstol Pablo. La iglesia de Esmirna era pobre en riquezas de este mundo, pero
activa en el trabajo. Sufrió muchas persecuciones. Policarpo, quien fue consagrado obispo en esta iglesia por el propio Juan, sufrió el martirio en el año 168 después de Cristo. Millares de cristianos fueron encarcelados y muertos, mientras que otros sufrían para ocupar sus lugares. Los sufrimientos que soportaron lograron que los miembros de Esmirna se unieran más a su Redentor. El ejemplo de su vida y su integridad frente a la muerte eran un constante testimonio de la verdad. Cuando menos se esperaba, muchos perseguidores eran convertidos y se enrolaban en las filas de Cristo. Periodo profético: del año 100 al año 313 después de Cristo. Esmirna representa el periodo profético que va desde la muerte de Juan, alrededor del año 100 después de Cristo, hasta el año 313 después de Cristo. En la carta de esta iglesia dice, Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Conforme al principio, día por año, de interpretación profética, estos 10 días se aplican al periodo que va desde el año 303 después de Cristo, cuando se dieron fuertes persecuciones contra los cristianos por el emperador romano Diocleciano, hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino, emperador de este periodo, firmó el Edicto de Tolerancia de Milán, dando libertad de culto a los cristianos y restitución de los bienes confiscados. Tercera iglesia, Pérgamo. 3. ¿Qué informe nos presenta la Biblia acerca de Pérgamo? Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo, una iglesia popular. Pérgamo significa altura o elevación, pues la ciudad construida por los griegos estaba en una elevación de 300 metros sobre el nivel del mar. Fue dicho que ahí es donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras, y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Después de la derrota frente a los persas, en el año 539 a.C., sacerdotes de Babilonia escaparon hacia el Asia Menor
estableciéndose en Pérgamo. Allí continuaron con los ritos y los elementos místicos de su religión politeísta, los cuales, además de ser practicados en Pérgamo, después fueron transferidos a Roma. Fue así que, casi imperceptiblemente, las costumbres paganas ingresaron a la iglesia cristiana, mientras que la iglesia fue perseguida. Durante el periodo de Esmirna, no hubo contaminación con el paganismo. Posteriormente, cuando cesaron las persecuciones, el edicto de tolerancia del 313 después de Cristo fue que el cristianismo entró en las cortes y palacios reales, perdiendo la sencillez de las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernadores paganos. Periodo profético del año 313 al año 538 después de Cristo. Pérgamo representa la historia de la iglesia cristiana desde el año 313 después de Cristo hasta el 538 después de Cristo, cuando, después de la caída de Roma occidental, en el año 476 después de Cristo, sale de la escena el emperador y entra el papado. La transigencia entre el paganismo y el cristianismo de este periodo trajo como consecuencia el surgimiento del hombre de pecado, oponiéndose a Dios y exaltándose sobre él. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el año 533 después de Cristo, Justiniano, emperador de Roma Oriental, ya había declarado que el Papa era cabeza de todas las iglesias. En febrero del 538, después de la expulsión de Roma de la última tribu antagónica al papado, los ostrogodos, se dio inicio al periodo de supremacía papal que, según la profecía, debía durar 1260 años. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Cuarta iglesia, Tiatira. 4. ¿Cuál es el informe bíblico acerca de Tiatira? Apocalipsis 2:18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, una iglesia apóstata. La palabra Tiatira significa sacrificio de contrición. La ciudad fue construida por Seleuco, uno de los 4 generales de Alejandro el Grande, en el año 280 a.C. Era una ciudad famosa por sus fábricas de tela. Lidia, a quien Pablo encontró en Filipos, era evidentemente representante de una de estas fábricas. Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Periodo profético del año 538 al año 1517 después de Cristo. Tiatira representa el más largo periodo de la Iglesia, que va desde el año 538 después de Cristo, con el inicio de la supremacía papal, hasta el año 1517 después de Cristo. Está en el centro de las 7 iglesias, es la cuarta, siendo así una figura apropiada de la Edad Media. El significado del nombre Tiatira, sacrificio de contrición, representa adecuadamente el periodo de la historia de la Iglesia cuando la fe fue cambiada o sacrificada por la apostasía, siendo sustituida por obras de penitencias. Fue un periodo difícil para la Iglesia, pues lentamente se fue alejando de la doctrina pura de Cristo y asimilando los dogmas y tradiciones del paganismo. Este periodo también vivió una fuerte persecución, porque en el siglo XII el papado creó una de las peores estratagemas, el Tribunal de la Santa Inquisición, y millares de personas fueron torturadas y asesinadas. El Papa Juan Pablo II, el día 15 de junio del año 2004, en una carta dirigida al cardenal Roger Etchegaray, leída en una conferencia cuyo tema era la Inquisición, pidió perdón por las torturas y asesinatos practicados en aquel periodo. Quinta iglesia, Sardis. 5. ¿Cuál es el informe bíblico acerca de Sardis? Apocalipsis 3, 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, una iglesia reformada. La palabra Sardis significa cántico de alegría. También puede significar la que permanece. De hecho, después de siglos de apostasía y persecución, eran pocos los que permanecían en la fe verdadera. Los miembros de esta iglesia vivían de las glorias del pasado. Lo que habían recibido y oído ya no lo recordaban. Aquella que fue la capital de Lidia, codiciada y bendecida por Ciro el Grande, ahora estaba muerta. Periodo profético del año 1517 al año 1798 después de Cristo. Los largos siglos de tinieblas morales y espirituales del periodo de Tiatira, año 538 al año 1517, trajeron como consecuencia un gran movimiento de reforma simbolizado por el periodo que corresponde a Sardis, del año 1517 al año 1798 después de Cristo. Hombres como Lutero, Knox, Calvino, Zwinglio y otros dirigieron la atención del pueblo hacia la palabra de Dios, la Biblia. Se ha considerado como fecha para este retorno el 31 de octubre del año 1517 después de Cristo, cuando Martín Lutero clavó en la puerta del castillo de Wittenberg las 95 tesis en contra de la venta de indulgencias, marcando así el inicio de la Reforma protestante. Jesús, en su sermón profético, declaró, Mateo 24, 22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Por influencia de la Reforma, la persecución terminó el año 1798, cuando terminó el periodo de la supremacía papal. Sexta Iglesia, Filadelfia. 6. ¿Cuál es el informe bíblico acerca de Filadelfia? Apocalipsis 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que venga y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Ten lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, una iglesia reavivada. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. La ciudad fue fundada en el 150 a.C. Su fundador pretendía que fuese el centro de la civilización greco-asiática, como medio de difusión de la lengua y las costumbres griegas a las regiones occidentales de Lidia y Frigia. Por esto, algunos la llaman
ciudad misionera. Periodo profético del año 1798 al año 1844 después de Cristo. La Iglesia de Filadelfia representa el periodo que va desde el año 1798, fin de los 1260 años de supremacía papal. Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Hasta 1844, fin del periodo profético de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este fue un periodo de notable actividad en la obra de las misiones cristianas y en la distribución de la Biblia. La Sociedad Bíblica Británica comenzó a funcionar en el año 1804. Fue también un momento de gran interés en el cumplimiento de la profecía bíblica y del breve regreso de Cristo, el cumplimiento de las señales dadas por Jesús. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El oscurecimiento del sol y la luna roja como sangre sucedió el 19 de mayo del año 1780. Y la caída de las estrellas sucedió el 13 de noviembre del año 1833. Indicaban la proximidad del fin. De esta forma, el final del siglo XVIII presenció la inauguración de uno de los más poderosos movimientos evangelísticos del mundo. El periodo de Filadelfia terminó con el gran movimiento del segundo advento del siglo XIX. A través del estudio de las profecías de Daniel y Apocalipsis, la cristiandad llegó a la profunda convicción de que el regreso de Cristo estaba próximo. Este reavivamiento terminó con una gran decepción que estudiaremos en Apocalipsis 10. Séptima iglesia, la Odisea. 7. ¿Cuál es el informe bíblico acerca de la Odisea? Apocalipsis 3, 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea, una iglesia autosuficiente. Fue reconstruida por Antíoco II, del año 261 al año 246 a.C., y la llamó la Odisea,
en honor a su esposa, la Odisea. La iglesia de la Odisea es mencionada en la carta de Pablo a los Colosenses, Colosenses 4, 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. El texto indica que Pablo había escrito también una carta a la iglesia de la Odisea, pero esta se perdió. Periodo profético del año 1844 hasta el regreso de Jesús. La Odisea es la última de las 7 iglesias. Abarca el periodo de la historia de la iglesia en que nuestro sumo sacerdote celestial, Jesús, lleva a cabo su ministerio de juicio antes de su regreso en gloria. Jesús inició su ministerio como sumo sacerdote poco después de su ascensión. De acuerdo con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, en el año 1844 también comenzó a oficiar como sumo sacerdote. Aunque Jesús esté en el santuario celestial intercediendo y juzgando a sus hijos, el estado espiritual de los miembros de la iglesia de la Odisea es de profundo letargo. Apocalipsis los describe como tibios, y al menos que cambien de actitud, siguiendo el consejo del testigo fiel y verdadero. Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seáis ricos, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Serán rechazados, es decir, vomitados. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Conclusión. Llegamos al fin de nuestra jornada de 7 periodos proféticos. Vale la pena recordar las promesas hechas a las 7 iglesias y cómo, a través de ellas, la gracia de Dios restaurará todo lo que la humanidad perdió. El libro de Génesis habla de la entrada del pecado en el mundo y de las pérdidas que éste acarreó. Las promesas de las 7 iglesias hablan de la gracia de Dios y de cómo todas las bendiciones del inicio serán restauradas. Vea, por favor, la siguiente tabla de comparación. El pecado y la gracia. El pecado nos privó del árbol de la vida, pero la gracia nos devuelve el árbol de la vida. El pecado nos sentenció a muerte, pero la gracia nos da la victoria sobre la segunda muerte. El pecado nos fuerza a ganarnos el pan, pero la gracia nos provee el maná escondido. El pecado nos robó el dominio, pero la gracia nos promete poder sobre las naciones. El pecado nos dejó desnudos, pero la gracia nos viste con vestiduras blancas. El pecado nos expulsó de la presencia de Dios, pero la gracia nos hace columnas en el santuario de Dios. El pecado nos devolvió al polvo, pero la gracia nos coloca en el trono de Dios. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, alabado y glorificado tu nombre sea por los siglos de los siglos. Gracias por darnos tus múltiples bendiciones. Te suplicamos ahora que tú pongas en nuestro corazón ese deseo ardiente de seguir estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Muchas gracias por seguirnos. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Nos encontraremos en la siguiente lección.
te invito a suscribirte y a seguir a este canal.